I want to welcome you again. Queremos darle la bienvenida una vez más. I'm thankful that all of us are protected from Hurricane Irma. Gracias al Señor que cada uno de nosotros fuimos preservados del huracán Irma. Bendito sea el Señor por eso. But we have to uplift those who are still affected. Pero tenemos que darles ánimo a aquellos que todavía están afectados por este huracán. It's only by God's mercy that we were saved. Solo por la misericordia de Dios fue que nuestras vidas fueron preservadas, hermanos. ¿No decimos amén? Amén. Bendito sea el Señor por eso. I know where I live, the eye of the hurricane directly went right through Polk County. Donde vive el hermano Joel, que es en el condado de Polk, precisamente el ojo del huracán entró por ese condado. And many people were without power Mucha gente estaban sin servicio de electricidad. and light. So this is something very important for us to see. Esto es muy importante que nosotros meditemos, hermanos. These hurricanes are not going to stop. Estos sistemas o estos huracanes no van a parar. They're going to increase more and more as we come towards the end. Van a aumentar cada día más a medida que nos acercamos al tiempo del fin. ¿Oyeron eso, hermanos? Van a ir en aumento, oigan bien, a medida que nos acercamos al tiempo del fin. So this is going to happen, and we have to keep people in prayer, those who are devastated, who lost homes. Así que esto que ha sucedido, mantengamos siempre a estas personas en oración, aquellos que han perdido sus hogares And many other, many islands of the Caribbean. y muchas de las islas del Caribe que fueron prácticamente devastadas por este huracán Irma. So let's keep those people in prayer. Mantengamos a esos hermanos en oración, por favor. And keep them in prayer, and also whatever you can do to help them out as well. That's important. No solamente en oración, sino en lo que nosotros humanamente podamos hacer para ayudarles también. Because it could have happened to us. Porque podría haber sucedido con nosotros. It's only by God's mercy that we're protected. Solo por la misericordia de Dios es que fuimos protegidos, hermanos. So let's go to our scripture. We're going to look at coming out of Babylon, part 6. Vamos a seguir la serie que hemos estado abarcando, saliendo de Babilonia, parte número 6. We have been looking through these series of studies coming out of Babylon. Hemos estado estudiando esta serie de temas basados en salir de Babilonia. And some of you are asking, well, when will this series end? Y muchos de ustedes tal vez se preguntarán, ¿y cuándo usted terminará esta serie? But it's an ongoing study for me. Pero es un formato de un estudio muy importante, o sea, muy profundo. So I can't really say when it will end. I'm hoping that it will end soon, but it's ongoing. No puedo decirles con precisión cuándo va a terminar, pero espero que sea pronto. Pero es un tema que continúa. So in part 5, En la parte número 5, cuando discutimos esa parte, Babylon part 5, we saw that any time when God's people came out of Babylon, it was the establishment of the sanctuary service. recuerdan en la última parte cuando hablamos que cada vez que el pueblo de Dios salía de Babilonia, se establecía el servicio del santuario. We saw that it was establishment of the law of God. También vimos en esa parte número 5 que se establecía también la ley de Dios. And then we saw that it established that Christ wanted to dwell in his people by faith. Y también vimos en esa parte que se establecía el querer Cristo morar en su pueblo por la fe. For the whole purpose of the sanctuary service, Ese era el propósito principal del servicio del santuario, hermanos. that God wanted to dwell among and in his people. De que Dios puede y quiere morar en medio de su pueblo. The purpose of the sanctuary, El propósito del santuario it is not only just the cleansing of sin. no es solamente la purificación del pecado. The purpose of the sanctuary El propósito del santuario is to show that God loved us so much es demostrar de que Dios nos ama tanto, that he wanted to dwell among us. de que quiere morar entre nosotros. This morning, En esta mañana, Jesus wanted to be your next door neighbor. Cristo quiere ser el vecino al lado de su casa. That's why Jesus came in and he camped within us.
Por eso es que Cristo vino a morar entre nosotros. The plan of redemption is that Jesus, that God said, I don't want to be in heaven and have them separated. I want to be among them and close to them so they may know me more better than ever. Hermanos, el plan original, el plan de la redención, era que Cristo decía, yo no quiero quedarme en el cielo todo el tiempo, quiero venir y estar entre ellos, entre mi pueblo, para que me conozcan mucho mejor que antes. The plan of redemption El plan de la redención in the sanctuary service en el servicio del santuario, is that God would be so intertwined and connected with his people de que Dios está tan entrelazado y conectado con su pueblo, that nothing could separate them. de que nada los puede separar. So we come to Babylon part 6. Entonces entramos en esta parte número 6 de saliendo de Babilonia. We read our scripture in Jeremiah chapter 51 verse 6. Leímos ya el texto bíblico en Jeremías 51:6, And we saw that God's people were to flee out of Babylon. donde se decía que el pueblo de Dios debía de salir de Babilonia, They were to come out of Babylon. debía de salir de ese sistema That was given in Jeremiah. que fue dado en ese entonces en Jeremías. We'll look at that text a little bit more. Vamos a estudiar un poquito más ese texto. Yeah, go ahead, brother. Next one. Let me ask you a question. Was the promise and prophecy given to God's people to come out of Babylon? La promesa que se le dio al pueblo de Dios, o la promesa de esa profecía dada al pueblo de Dios, ¿involucraba el salir de Babilonia? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Yes, it was. Por supuesto que sí. It was given. Fue dada, hermanos. God said, after 70 years, I will bring you out of Babylon. Dios le había dicho al pueblo de Dios a través de sus profetas como Jeremías, etcétera, que después del cumplimiento de los 70 años, ellos los iba a sacar nuevamente de Babilonia. God says, I will perform my good word to you. Dios iba a promover su buena obra en medio de su pueblo Israel. Let me just stop here. Vamos a hacer una pequeña pausa. The reason to study prophecy La razón por el estudio de la profecía is to see that God fulfills his word to the very letter. es que Dios cumple su palabra hasta el mismo fin. Es el propósito de la profecía bíblica. See, prophecy teaches us Hermanos, la profecía nos enseña a nosotros the faithfulness of God. la fidelidad de Dios cuando Él promete algo. Can God be trusted? ¿Podemos confiar en Dios? That's an attribute of his character. Eso es un atributo de su carácter. God is faithful that he will not deny himself of the promise. Hermanos, Dios es fiel que Él se negará a sí mismo de esa promesa. The promise is sure La promesa es segura. because it is backed by the existence of God. ¿Por qué? Porque es respaldada por la misma existencia de Dios. That's why you and I could trust the promise. Es por eso que ustedes y nosotros tenemos que confiar en esas promesas. So in every prophecy, En cada profecía bíblica you should see the promise of God. vemos la promesa de Dios. So the promise and the prophecy, sorry, go ahead, La promesa y la profecía, hermanos, was given to Israel to come out of Babylon. fue dada a Israel para que saliera de Babilonia. The decree and the provisions provided by Cyrus El decreto y las provisiones dadas por Ciro, ¿se acuerda que hablamos de Ciro? were at Israel's hands. Estaba prácticamente a disposición del pueblo de Israel en ese entonces. Why didn't Israel leave Babylon when God provided everything for them to go? ¿Por qué el pueblo de Israel no salió o no dejó a Babilonia cuando Dios había proveído todo para ellos? Esa es la pregunta que debemos de contestar. Everything was there. Todo estaba allí a disposición. All they had to do, brothers and sisters, all they had to do was just gather their belongings and walk out of Babylon. Todo lo que ellos tenían que hacer, hermanos, porque ya había sido dado el decreto por Ciro, el permiso por Ciro. Lo único que ellos tenían que decir era recoger sus cosas y salir de Babilonia. Notice the deliverer that was for God's people was provided by Cyrus. Noten que la libertad
provista para el pueblo de Dios fue dada por Ciro. Lo estudiamos en el tema anterior. Cyrus was to deliver God's free people from Babylonian captivity. O sea que Ciro era el instrumento que Dios había levantado en ese entonces para liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. This morning, En esta mañana, hermanos, there's a deliverer hay un libertador provided for sin. que ha sido provisto para nuestros pecados. This ¿Quién es? deliverer is to deliver God's people from spiritual Babylonian Ese captivity. libertador ha de liberar al pueblo de Israel espiritual que somos nosotros de la cautividad del pecado, hermanos. De la cautividad de la Babilonia espiritual. See, the Bible says if the Son makes you free, you're free indeed. Hermanos, la Biblia dice claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Alabado sea el Señor. Notice the Bible tells us in Matthew chapter 1. Noten lo que dice Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1. Notice the deliverer. What does he deliver us from? ¿De qué nos va a libertar el Señor en Mateo capítulo 1? Matthew chapter 1 verse 21. Mateo capítulo 1 versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, o sea Jesús, salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Gloria al Señor. Jesus Jesús, mis queridos hermanos, is to deliver us from sin. ha de liberarnos de nuestros pecados o del pecado. That's what keeps us in Babylonian captivity. Por eso es que todavía muchos de nosotros estamos en el cautiverio babilónico. We're going to look at that in a little bit later. Vamos a ver a Daniel un poquito más luego. Go to Acts chapter 5, brothers and sisters. Vayamos a Hechos capítulo 5. Acts chapter 5 verses 30 through 31. Acts chapter 5 verses 30 through 31. 30 y 31 de Hechos 5. Hechos 5, versículo 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Estas son palabras del apóstol Pedro, hermanos. A este, dice el versículo 31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Notice the Bible says that God has exalted Jesus Noten que la Biblia dice que Dios exaltó a Jesús to be prince para ser príncipe and to be savior. y para ser ¿qué más? Salvador. Save you from sin. ¿Salvador de qué, hermanos? Del pecado. Notice the Bible says he is to give repentance to Israel. Noten que dice sigue diciendo la Biblia que él va a dar arrepentimiento a Israel And forgiveness of sin. y perdón de pecados. See, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the coming out of Babylon el salir de Babilonia is freedom. es libertad. See, the coming out of Babylon El salir de Babilonia involucra is freedom from sin. libertad del pecado, hermanos. It's freedom from the guilt of sin. Es libertad de la culpa del pecado. It is freedom for mankind. Es libertad para el ser humano. Notice the Bible says in Revelation chapter 18. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 18. Revelation chapter 18. Let's turn to it, brothers and sisters. Revelation chapter 18. Vayamos a Apocalipsis 18, mis queridos hermanos. No, that's all right. I'll just use my hand. That's all right. Revelation chapter 18. John will read it. But notice what the Bible says. Revelation 18, 4 and 5. Noten lo que dice Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Notice what the Bible says. La Biblia dice claramente, hermanos, It says, I heard a voice coming from the earth. dice que oí una voz que venía de la tierra, dice así, from heaven. Oh, so the voice doesn't come from the earth. Así que la voz no viene de la tierra, ¿verdad que no? ¿De dónde viene esa voz? So the call comes from heaven. O sea que el llamado viene del cielo, hermanos. So that means, brothers and sisters, that the voice that comes from heaven, it is not of human origin. O sea que esa voz que viene del cielo no es de origen humano. Are you listening to that voice this morning? Hermanos, ¿están escuchando a esa voz en esta hora? ¿Ustedes? See, if you know that voice, Si nosotros conocemos esa voz, you know when that voice comes from heaven. usted va a saber cuándo esa voz viene del cielo. That's why you have to have connection with that voice every morning. Por eso tenemos que tener una conexión directa con esa voz cada sábado. No, cada mañana. Notice what the Bible says. The voice comes from where? ¿De dónde viene la voz, hermano? De acuerdo a la Biblia, Comes from heaven. viene del cielo. Notice the Bible says, the voice says, come out of her, my people, Dice la voz del cielo, salid de ella, pueblo mío, that ye be not partakers of her sins. para que no seáis partícipes de sus pecados, o sea, de los pecados de Babilonia. So what's in Babylon, brothers and sisters? ¿Qué hay en Babilonia, mis queridos hermanos? Sin. Pecado. If you commit sin, Si usted comete pecado, you're part of the Babylonian system. usted es parte del sistema babilónico. Now this is shocking. Esto es bien fuerte, hermanos. Because many of us think that if we tell people to leave false doctrine, that is coming out of Babylon. No, 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 no. Hermanos, porque a veces creemos que salir de Babilonia, cuando se lo decimos a las personas, es solamente salir de las falsas doctrinas. No es solo eso, It's more than that. es más que eso. Someone can retain true doctrine. Muchos pueden retener not retain or retain. Hold on to true doctrine. Muchos tal vez se puedan aferrar a la verdadera doctrina, But they can have the mindset of Babel. pero pueden tener la mente de Babilonia. And they're not free. Así que no son verdaderamente libres. Remember, Babylon is not only false doctrine. Recuerden, mis queridos hermanos, que Babilonia no solo representa falsas doctrinas. Babylon is a system that is in rebellion against God. Babilonia es un sistema que está en rebelión en contra de Dios. See, if you and I Si ustedes y nosotros hold on to that mindset nos aferramos a esa mentalidad of rebellion against God, de rebelión contra Dios, we haven't come out of Babylon. no hemos salido todavía de Babilonia. If you love sin, Si ustedes o nosotros amamos el pecado, por así decirlo, you will perish with Babylon. vamos a perecer con Babilonia. See, the root of Babylon La regla de Babilonia is selfishness. es prácticamente egoísmo, autosuficiencia. That is the foundation of every false doctrine, of every Babylonian concept. Hermanos, ese es el fundamento de cada doctrina babilónica o de cada movimiento babilónico. See, if you don't get rid of selfishness, Si nosotros no nos deshacemos de ese egocentrismo, you can preach about coming out of Babylon, podemos tal vez predicar de salir de Babilonia, but you could still have the same spirit of Babylon. pero podemos seguir teniendo el mismo espíritu de Babilonia. See, why do you think people in the world look at people in the church and say, well, yeah, you're preaching what's right, but your life is telling me something different? ¿Por qué personas del mundo, hermanos, ven a las personas de la iglesia como nosotros y nos dicen, bueno, ustedes están predicando la doctrina correcta, pero las vidas de ustedes dicen todo lo contrario? See, the character of God
El carácter de Dios, mis queridos hermanos, must be fully exhibited in God's people. debe ser completamente exhibido en el pueblo de Dios. And if I have the character of Babylon or the character of Satan, what good is it to call someone out of the world into the church of God? Y si yo poseo el carácter de Babilonia o el carácter de Satanás en mi diario vivir, entonces ¿de qué sirve yo querer tratar de ya hacer un llamado a las personas allá afuera que salgan de Babilonia y traerlas acá a la iglesia? See, people say, oh yes, I know you teach on immortality of the soul. Yo sé, dicen muchas personas allá afuera, ustedes enseñan, por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad del alma, The second coming of la Christ. segunda venida de Cristo, How the State of the Dead, state of the dead. el estado de los muertos, por ejemplo, Baptism. el bautismo por inmersión, But the God who you represent pero el Dios que usted representa, dicen allí, is totally opposite of what you're talking about. es totalmente opuesto a lo que usted está enseñando. See, the heart of the issue in the great controversy Hermano, el centro, el meollo del asunto en la gran controversia final is not teaching, no es la enseñanza tal vez, it's not doctrine. no es la doctrina, It is the character of Jesus. es el carácter de Jesús en su pueblo. That's the heart of the great controversy. Ese es el corazón, el meollo de la gran controversia en el tiempo del fin. Someone can present false doctrine. Muchos, True doctrine, sorry. algunos pueden presentar una doctrina correcta, But sure, yet they can't show compassion. pero no muestran compasión por su prójimo. They can't show mercy. No pueden mostrar misericordia. See, they have true doctrine, Tienen la doctrina verdadera, but they have the character of Satan. pero tienen el carácter de Satanás. That's a contradiction. Es una contradicción, hermanos. Notice the Bible says to be not partakers of our sin. Dice la Biblia, lo leímos en Apocalipsis 18, 4 y 5, que para que no seamos partícipes de sus pecados. Oh, someone say, well, you know, brothers and sisters, Joel, that's talking about Babylon sins. Algunos dirán, hermano Joel, pero ahí está hablando de los pecados de Babilonia. But where do we make a difference between sin in Babylon and sin in us? How is sin any different? ¿Y cómo haremos diferencia entre el pecado de Babilonia y los pecados nuestros, por ejemplo? Sin is, the Bible says, sin is the transgression of God's law. La Biblia dice claramente que el pecado es transgresión de la ley de Dios. So wherever sin is, it is the breaking of God's law, whether it's in Babylon or whether it's in the Laodicean church. Bien sea en Babilonia o bien sea en la iglesia la Odisea, donde quiera que se cometa ese pecado, sigue siendo pecado, hermanos. God doesn't deal with degrees. When it's sin, sin is rebellion against God. Dios no se fija en el grado de los pecados. El pecado es pecado y punto. Transgresión de la ley de Dios. Notice the Bible says in 1 John, let's turn to it, 1 John chapter 3. Vayamos a primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice la escritura. 1 John chapter 3 and verse 4. Primera de Juan 3, 4. Dice la palabra del Señor, todos conocemos ese texto, es muy familiar. Todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Notice the Bible says sin is the breaking of God's law. Así que la Biblia dice claramente que pecado es violar o transgredir la ley de Dios. Some people think, well, I'm out of the churches, so I'm safe. I'm out of those fallen churches, so I'm safe from being under the control of Babylon. Muchos dirán, yo estoy fuera de esas iglesias caídas y por lo tanto estoy libre del control de Babilonia. I'm receiving the biblical doctrines in the Bible. Estoy recibiendo las doctrinas bíblicas, por ejemplo. But if you're holding on to sin, Pero si nosotros nos aferramos al pecado, you may have all that, but you're still in Babylon.
Pero aunque estemos fuera, literalmente hablando, podemos estar todavía en Babilonia porque seguimos siendo esclavizados del pecado. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Quiera el Señor que así sea. Go to 1 John chapter 5, verse 17. Vayamos a 1 de Juan 5, 17. Notice what the Bible says. 1 John chapter 5, verse 17. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice, toda injusticia es ¿qué? Pecado. Pero hay pecado no de muerte. Notice the Bible tells us all unrighteousness is sin. Toda injusticia es pecado, dice claramente la Biblia. Brothers and sisters, this is the good news. Estas son las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Escuchen por favor. We heard the bad news, but there's good news. Hay malas noticias, pero también hay buenas noticias. If sin is what keeps us in Babylon, Si el pecado es lo que nos mantiene aún en Babilonia, then it is righteousness that brings us out of Babylon. entonces la justicia es la que nos saca de Babilonia. But whose righteousness? Pero la justicia de quién? Christ's righteousness. La justicia de Jesús, por supuesto. If I'm in Christ, I come out of Babylon. Si estoy en Cristo, voy a salir de Babilonia. Notice the Bible tells us in 1 Chronicles chapter 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Noten cómo dice la palabra del Señor. I may not even get to this presentation, but we have a lot to cover, but we'll do as much as we can. 1 Chronicles chapter 9. Vamos a hacer todo lo posible de cubrir lo que más podamos. Quizás no lo podamos terminar. I want to just establish these scriptures first. Quiero establecer la base bíblica primeramente. 1 Chronicles chapter 9, verse 1. Primera de Crónicas 9:1. Vayamos a la escritura, mis queridos hermanos. Dejemos que la Biblia nos hable a través de el Señor en su palabra. Primera de Crónicas 9:1. First, right? Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados ¿a dónde? A Babilonia. ¿Por qué? Por su rebelión, hermanos. John read it right there. Israel was carried into Babylon because of what? ¿Por qué fue llevado Israel cautivo a Babilonia, hermanos? ¿Por qué? Sin. Por su rebelión, por su pecado. That's the same thing that will happen to God's people. If you hold on to sin, you will go back into Babylon. Eso es exactamente lo que le va a suceder al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si nos aferramos a nuestros pecados, terminaremos en Babilonia. Notice in Jeremiah chapter 51. Vayamos a Jeremías capítulo 51, por favor. Jeremiah chapter 51. Let's turn there, brothers. Vayamos a Jeremías 51. Dejemos que la palabra de Dios nos hable, mis queridos hermanos. Jeremiah chapter 51. Let's look at verse 8. Jeremías 51, versículo 8, primeramente. Jeremiah chapter 51. Actually, let's look at verses 9 through 10. Sorry. Preferimos escogerlo del versículo 9 y 10 de Jeremías 51. Jeremías 51, 9 nos dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Versículo 10. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Notice the Bible says to forsake Babylon. Noten que la Biblia dice, vayámonos a abandonar a Babilonia. And the Bible says the Lord hath brought forth our righteousness. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor ha llegado, dice, ha sacado nuestra justicia. Coming out of Babylon. El salir de Babilonia The righteousness of Jesus that brings the people out. es la justicia de Cristo que puede sacar a un pueblo fuera de Babilonia. Only being covered in Christ's righteousness can you come out of Babylon. Solamente el estar cubiertos con la justicia de Cristo es que podemos salir de Babilonia, hermanos. O sea, del pecado. Are you receiving the robes this morning? ¿Estamos recibiendo esa justicia en esta mañana? Notice the Bible says in Jeremiah chapter 33.
Vayamos a Jeremías capítulo 33. Jeremiah chapter 33. Let's look at verses 15 through 16. Jeremías 33 y leeremos los versículos 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el versículo 15 de Jeremías 33, haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿De qué, hermanos? Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Gloria al Señor. Notice the Bible says that Jerusalem will be called the Lord our light. Noten que, hermanos, dice la Biblia claramente que Jerusalén será llamada Jehová, nuestra justicia. Well, it says Jerusalem. Dice Jerusalén, ¿verdad? Was Jerusalem in Babylon or not? ¿Estaba Jerusalén en Babilonia, sí o no? ¿Y eso no? ¿Sí o no? No, the Bible says Jerusalem was not in Babylon. Jerusalem is out of Babylon. Ya la Biblia dice que Jerusalén estaba fuera de Babilonia. So you come out of Babylon into Jerusalem. Es saliendo de Babilonia a Jerusalén, hermanos. The righteousness of Christ. Es la justicia de Cristo que nos saca de Babilonia. Therefore, to preach the third angel's message, Por lo tanto, el predicar el evangelio o el mensaje de los tres ángeles, to call people out of Babylon, haciéndole un llamado a las personas a salir de Babilonia, instead of calling the people out of sin, en lugar de llamar a las personas a salir del pecado, is to miss the whole point of calling the people out. es prácticamente fallar todo el meollo del por qué hacemos el llamado en general. Let me make this point a little bit clear. Déjeme aclarar este punto de una forma más claramente. To call the people out El hacer un llamado a que la gente salga of the system fuera del sistema and not deal with the root of the system y no, hermanos, bregar con la raíz del problema, is not the complete call. no es una llamada completa, o sea, no es un llamado completo. See, sin is the root of Babylon. O sea, el pecado es la raíz de Babilonia. That must come out Debe ser arraigado, debe ser sacado, before you have a complete call. antes de poder hacer un llamado completamente. See, if you just call people out of Babylon, out of the system of Babylon, Si nosotros solamente nos limitamos a llamar a las personas a que salgan del sistema babilónico, all you're doing is cutting the branches of the tree. solamente lo que estamos haciendo es estamos cortando las ramas del árbol. You're not pulling out the root out of the ground. No estamos arrancando la raíz de la tierra como cuando estamos quitando las malezas de nuestro jardín, ¿sí o no? Just cutting off the branches leave the tree still intact. Hermanos, solo el cortar las ramas deja al árbol intacto. Therefore, listen to this, brothers and sisters. Therefore, to call people out of false doctrine Así que, mis queridos hermanos, presten atención. El llamar, hacerle un llamado a las personas a que salgan de las falsas doctrinas and not to deal with sin y no que tengan que ver nada con el pecado, is to miss the purpose of the three angels. es fallar el propósito principal del mensaje de los tres ángeles. When you understand that, that changes everything. Cuando nosotros entendamos eso, eso va a cambiar todo, hermanos. Because the purpose of the three angels' messages Porque el propósito del mensaje de los tres ángeles is to deliver people from sin entirely. es libertar al pueblo de Dios completamente del pecado. See, brothers and sisters, it is not false doctrine that separates us from God. Hermanos, no es en sí las falsas doctrinas que nos separan de Dios. The Bible says in Isaiah 59, it is your sin that has separated you from God. Isaías capítulo 59 dice claramente que fueron nuestras transgresiones, son nuestras iniquidades los que nos han separado ¿de quién? De Dios. Do you want to be separated from God or do you want to be close to?
Hermanos, ¿queremos estar separados de Dios o queremos estar cerca de Dios? Close to God. The promise and prophecy was given to Israel to leave Babylon at the end of 70 years. La promesa y la profecía fue dada a Israel para que salieran de Babilonia después del término del periodo profético de los 70 años. The coming out of Babylon El salir de Babilonia, mis queridos hermanos, was the restoration of the temple service. representaba la restauración del servicio en el templo. That was the type. Ese fue el propósito. The antitype. Ese era el tipo y el antitipo. The promise and prophecy given to spiritual Israel La promesa y la profecía dada al Israel espiritual ahora would have spiritual Israel come out of the spiritual Babylon haría que el Israel espiritual saliera de la Babilonia espiritual at the completion of the 2300-day promise. al término de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. The coming out of spiritual Babylon El salir de la Babilonia espiritual was the restoration of the sanctuary truth, era la restauración de la verdad del santuario celestial which revealed the most holy place que revelaba el lugar santísimo and the law of God. y la ley de Dios. But more than that, brothers and sisters, Pero más que eso, mis queridos hermanos, the sanctuary el santuario was to bring two things. Go to Psalm 63. era traer dos cosas. Vayamos al libro de los Salmos. Psalm chapter 63, verse 2. Salmo 63, 2. Psalms chapter 63, verse 2. Go ahead, brother. 63, 2. Salmo 63, 2. ¿Qué nos dice? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. The sanctuary truth. La verdad del santuario, mis queridos hermanos, Restore restaura, would reveal the power of God va a revelar el poder de Dios, número uno, and the glory of God. y la gloria de Dios, número dos. That sanctuary truth Esa verdad del santuario, mis queridos hermanos, would restore God's power restaura el poder de Dios and God's glory y la gloria de Dios in the people en el pueblo at the end of the 2300 days, al final de las 2300 tardes y mañanas, just before Jesus comes. antes de que Cristo venga. But what's God's glory? ¿Y cuál es la gloria de Dios, hermano? ¿Qué representa la gloria de Dios? God's glory. The character of God. God's glory is God's character, our sister said. Dice la hermana, es el carácter de Dios. Go to Exodus chapter 33. Vayamos a Éxodo 33. Exodus chapter 33. Let's look at God's glory. Exodus chapter 33, and let's look verses 18 through 19. 33 de Éxodo. Y leeremos los versículos Exodus chapter 33, Mhm. verses 18 through 19. y leeremos los versículos 18 y 19 de Éxodo 33. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Estas son palabras de Moisés a Dios. Este fue el pedido que Moisés le hizo a Dios. Versículo 19 de Éxodo 33. Y le respondió, o sea, Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Brothers and sisters, the glory of God La gloria de Dios, mis hermanos, is God's goodness. es la bondad de Dios. God's goodness. Have you tasted God's goodness? ¿Ustedes han probado la bondad de Dios, hermanos? When you understand that God is good, Cuando nosotros entendamos que Dios es bueno, God is not only good, but He's always good. no solamente es bueno de vez en cuando, sino que siempre es bueno. It clears the misconception
Eso va a aclarar la mala concepción del carácter de Dios. When I understand that God is good to me, Cuando yo entiendo que Dios es bueno para conmigo, that destroys the love of sin in my heart. eso destruye automáticamente el amor por el pecado en mi corazón. Because I see God's goodness. Porque veo la bondad de Dios en mi vida. See, that was revealed in the sanctuary service. Eso estaba revelado en el servicio del santuario, mis queridos hermanos. The sinner saw God's goodness when a lamb was provided in his place. El pecador veía la bondad de Dios cuando un cordero era provisto en su lugar. And when he looked into the eyes of the lamb, Y cuando veía ese pecador los ojos de ese corderito inocente, and saw the eyes of the lamb pleading, why are you killing me? veía el rostro de ese corderito en sus ojos, queriéndole decir, ¿por qué tú me vas a matar? He understood the depth of what God would feel for the sinner in their behalf. Hermano, ellos entendían prácticamente la profundidad de lo que Dios sentía por el pecador. The lamb. El corderito, hermanos. Can you hear me? Just see, it might have flicked off. Yeah, you don't need battery. It's okay. Sorry about that. The lamb El cordero, hermanos, was killed by the sinner. era muerto por el pecador. As that sinner took that knife Ese pecador tomaba ese cuchillo and slit the throat of the lamb. y cortaba el cuello del cordero. The blood was gushing out. La sangre estaba saliendo fuertemente. He heard the last bleeding, the last yelling of that lamb pleading for his life. Él escuchaba el último grito de ese cordero clamando por su vida, hermanos. The blood fell on the sinner's face and on his hands. La sangre prácticamente salpicaba el rostro de ese pecador y se manchaba también sus manos. He could smell the blood. He could smell he could see the agony of the animal. Él podía oler la sangre, veía la agonía de ese animal. It taught him that God's goodness was in his behalf. Hermano, le enseñaba a ese pecador que la bondad de Dios estaba a su favor, o sea, al favor del pecador. Sin kills God. El pecado mató a Dios. So we see God's glory, Vemos la gloria de Dios, God's goodness, la bondad de Dios and then we see God's power. y vemos el poder de Dios. And the Bible tells us that the power of God is the gospel. Y vemos, hermanos, que la Biblia nos dice que en el Evangelio está representado el poder de Dios. But what message brings the power of God? Pero ¿qué mensaje trae el poder de Dios? The three angels' messages. El mensaje de los tres ángeles, mis hermanos. So at the end of the 2300 days, Así que al final de los 2300 tardes y mañanas, the character of God el carácter de Dios would be restored in his people, sería restaurado nuevamente en su pueblo, which would be through the everlasting gospel, que sería a través del Evangelio eterno, which is the purpose of the sanctuary service. que era el propósito del servicio del santuario, ese era el meollo del servicio del santuario. I guess, John, I don't have that much time. We covered I had to let the foundation first. Ya pusimos la plataforma primeramente, quizás el tiempo se nos está escurriendo de las manos, pero we will continue this study. So we only got, I'll probably go to 1:30 and then we'll stop. Vamos a tomar unos minutos extras y entonces vamos a dar por concluido este mensaje. Because for the sake of time and people are hungry. Sí, por factor tiempo, y yo sé que los hermanos tal vez estén cansados ya. So let's look at it, signs and wonders. Vamos a ver acerca de algunas señales y maravillas. This is from Prophets and Kings, page 552. Profetas y Reyes, página 404. Escuchen esta declaración, mis queridos hermanos. Anótenla si así lo desean hacerlo. It says here, the advent of the army of Cyrus La llegada del ejército de Ciro
before Babylon ante los muros de Babilonia, was a sign to the Jews that deliverance was near. fue para los judíos una señal de que se acercaba su liberación. 404 profetas y reyes. Ujú. The Jews had abundant literal fulfillment of Isaiah's prophecy. O sea que, hermanos, que los judíos tenían abundante pruebas del cumplimiento profético de Isaías. They saw that Cyrus had come through the city, into the gates, and had conquered the city. Vieron cómo Ciro conquistó la ciudad de Babilonia cuando entró por las compuertas del río Éufrates, que fue canalizado, fue desviado por Ciro con todo su ejército, y vieron los judíos un cumplimiento fiel de esa profecía de Isaías. They should have known that this was God working out things in their behalf. Ellos debían haber sabido de que Dios estaba obrando a su favor en ese entonces. They had the writings of Jeremiah. Tenían los escritos también de Jeremías. Yeah, I'm on that next Okay. one. Go ahead, next one. No, it's just paraphrasing. This is from Prophets and Kings, page 557. I think they were asking for reference. 57, that one. Yeah. Okay, you 557. can read it. So it says here, we're only paraphrasing, the deliverance of Daniel from the lion's den. Hermanos, la liberación de Daniel del foso de los leones, Notice this, brothers and sisters, created a favorable impression on Cyrus. creó una impresión favorable en la mente de Ciro el Grande. ¿Oyeron eso, hermanos? Notice, brothers and sisters, God had his people set up in strategic positions to advance his work. Dios tenía a su pueblo, a sus representantes en posiciones estratégicas para hacer avanzar su obra en esta tierra. One man, Un hombre, hermanos, due to the proper education of his parents, de acuerdo a la verdadera educación dada por sus padres, had an influence on two world empires. tuvo influencia, un solo hombre tuvo influencia en dos imperios mundiales. ¿Qué les parece a ustedes? That was Daniel. Era Daniel. Had influence on two world empires was Daniel. Tuvo influencia en dos imperios mundiales gracias a la educación que él recibió en su hogar. Because of Daniel's faithfulness. Por la fidelidad de Daniel, hermanos. King after king after king exalted the God of Daniel. Rey tras rey pagano exaltó el Dios de Daniel. And it all came down to Daniel's parents, mother and father, educating his Daniel in the principles of true Y education. todo empezó, la raíz de todo eso fue, hermanos, que los padres de Daniel se preocuparon por educar a este joven en los principios divinos, en su hogar. See, Daniel's mother La madre de Daniel, por ejemplo, and Daniel's father y el padre de Daniel, didn't know that what they were doing was preparing their son for a world stage to influence God's ellos character. ni se imaginaban, hermanos, que lo que ellos estaban haciendo, proveyendo esa educación infantil para ese niño en los caminos del Señor, lo prepararía a él en el futuro para una plataforma a nivel mundial. Children are not given to us just for children, they're given to us to advance God's kingdom in this Hermanos, Dios no nos da a nuestros hijos solamente por darnos hijos. Nos da a nuestros hijos para que ellos algún día cumplan el mandato de Dios y puedan hacer avanzar la obra de Dios en esta tierra. If you lose that sight, Si nosotros fallamos en ese asunto, you've lost your purpose of why you're on this earth. hermanos, perdemos prácticamente el blanco del por qué estamos en esta tierra. Tristemente. Notice Daniel Noten que Daniel opened the prophecies of Isaiah abrió las profecías de Isaías and showed Cyrus, you're here to deliver God's people. y le mostró, usted está aquí en esta profecía, usted es parte de esta profecía que va a formar parte de la liberación del pueblo de Dios de Babilonia. And Cyrus gave the call to Israel to leave Babylon.
Y entonces ahí fue cuando Ciro firmó ese decreto, hizo ese llamado para que el pueblo de Dios saliera de Babilonia. Qué glorioso es esto, hermanos. But you see, not everybody heeded the call. Pero no todos escucharon el llamado. No todos hicieron caso a ese llamado. Daniel realized that sin had darkened the vision of God's people. Daniel se pudo dar cuenta, pudo percibir de que el pecado había oscurecido la mente del profeso pueblo de Dios. See, some of God's people in Babylon were careless and indifferent of the truth of God. Hermanos, muchos de los hijos de Israel que se encontraban en Babilonia se habían tornado descuidados en cuanto a la verdad de Dios. They became comfortable in obtaining lands and houses and developing that 6-digit figure. Hermanos, prácticamente se habían envuelto tanto en el sistema de Babilonia que estaban ocupados comprando tierras, haciendo riqueza, haciendo grandes casas. Habían perdido prácticamente el objetivo del por qué ellos eran el pueblo de Dios. They were content in their environment. Estaban contentos con el medio ambiente donde ellos vivían ya. And they dreaded the difficulties of traveling to Jerusalem. Y se les hacía difícil prácticamente el solo pensar el tener que regresar a Jerusalén algún día. They said Jerusalem should be built, but I'm not going to do it. I'm staying right here. Ellos decían, Jerusalén debe ser edificada, pero yo me voy a quedar aquí. Yo tengo mi vida aquí hecha. No decimos eso a veces nosotros, hermanos. ¿Ah? Por eso es que se nos hace difícil salir de este sistema. The love of Babylon El amor por Babilonia was strong in the hearts of the people. era más fuerte en los corazones del pueblo de Israel que cualquier otra cosa. It was only a small percentage that left Babylon. Solamente un porcentaje muy pequeño de israelitas regresaron de Babilonia a Jerusalén. Notice, brothers and sisters, the young had been educated in the city of Babylon. Noten que los jóvenes, esas generaciones que estuvieron creciendo allí por 70 años, se criaron en el sistema, en las calles de Babilonia. Like the daughters of Lot, they had been accustomed to Babylonian living. Como las hijas de Lot, se acostumbraron mucho al estilo de vida de Babilonia. When the warning came to them to leave Babylon, Cuando vino la advertencia, el llamado para ellos salir de Babilonia, they were deaf to its calling. estaban sordos a ese llamado prácticamente. The expenses, Las riquezas, The- los lujos, the cost was covered by the government of Cyrus. la causa, the cost, exacto. La causa fue prácticamente cubierta por el gobierno de Ciro. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta, hermanos. If the government Si el gobierno, is going to pay for you to go si te va a pagar para que tú te vayas, and say, we're going to cover your cost of transportation, te vamos a cubrir el costo de transporte, que eso fue lo que hizo Ciro. and when you get to that place, we'll provide you the house Y cuando llegas a ese lugar, te vamos a proveer la casa también. and everything else that will come with that. Y todo lo que tenga que ver con eso. Would you accept that? ¿Usted aceptaría eso, hermanos? Nobody say anything. Nadie dijo nada. That's what happened to God's people under Cyrus. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en los tiempos de Ciro. And Israel didn't take the opportunity. Y Israel no tomó esa oportunidad, hermano. No se agarró de esa oportunidad. Ciro estaba cubriendo todos los gastos. See, the exodus from Babylon O sea que la salida de Babilonia, mis queridos hermanos, should have been a mighty witness of the power of God in the behalf of God's people. hubiese sido un poderoso testigo en favor del pueblo de Dios, mostrando el poder de Dios. If Israel had taken the advantage that was given to them by Cyrus, the nations would have joined them in leaving Babylon. Hermanos, si el pueblo de Israel hubiese escuchado el llamado y hubiesen salido de Babilonia, las demás naciones se hubiesen unido a ellos para salir también de Babilonia. So what was the result? Entonces, ¿cuál fue el resultado, hermanos? 50,000 left. Solamente 50,000 salieron. ¿Cuántos?
Daniel was looking in eager anticipation to see his people leaving Babylon, and all he saw was 50,000 leave Babylon. Con ansias el profeta Daniel estaba mirando si su pueblo de Israel iba a salir de Babilonia y solamente 50,000 salieron. Brothers and sisters, not only Daniel, but Cyrus. No solamente Daniel, sino también Ciro. Cyrus provided the cause. Ciro proporcionó o dio o pagó los gastos para que el pueblo de Israel saliera. Notice, brothers and sisters, Cyrus' treasury El tesoro de Ciro, mis queridos hermanos, and the treasury in other lands that was under Cyrus was to support Israel in building the y el tesoro de Ciro, que también le pertenecía por la conquista de otras tierras, estaba a disposición para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. Imagine United States doing that for us, huh? Imaginen el tesoro de Estados Unidos haciendo eso por nosotros, mis hermanos. Hermana Marva, ¿qué usted cree? But God's people rejected that. Pero el pueblo de Dios, ¿qué hizo, hermano? Rechazó esa oferta. Increíble. And the thing about brothers and sisters, Y lo interesante es, mis queridos hermanos, it was free. era gratis. If you had faith, it was free. Si usted hubiese tenido fe, o si el pueblo de Israel hubiese tenido fe, era gratis. Everything can be free through faith. Todo puede ser gratis por la fe, hermanos. But they didn't have the faith. Ellos no tenían la fe. Notice Cyrus was discouraged and disgusted. Hermano, Ciro estaba desanimado y estaba hastiado prácticamente. See, that's one of the saddest commentaries in the Bible of what God was providing for his people, but they loved sin instead of clinging to God. Hermanos, ese es uno de los comentarios más tristes del pueblo de Dios, que Dios proveyó para ellos y en vez de obtener esa oportunidad, lo rechazaron porque amaban más el pecado que la bondad de Dios. Not only they didn't accept it, but as Spirit of Prophecy brings out, they were slow in moving out of Babylon. No solamente lo rechazaron, sino que también se dilataron, hermanos, en salir de Babilonia, como el caso de Lot, que no quería salir. It was almost like God was trying to pull them and they were kind of dragging their feet to come out of Babylon. Es prácticamente Dios como que los estaba empujando y ellos estaban arrastrando los pies para salir de Babilonia. The call to come out of Babylon El llamado de salir de Babilonia was a call of God to liberty and purity of life. era para que el pueblo de Dios fuera libertado y purificado sus vidas. And God has always given that call to his people. Y Dios siempre ha hecho ese llamado a su pueblo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? And when God gives you that call to forsake modern Babylon, Y cuando Dios te hace el llamado de abandonar a la Babilonia moderna, despite of Babylon's injustice and ugliness, God's people still desire to stay in Babylon. y tristemente, a pesar de lo asqueroso y lo malo y lo feo que hay en la Babilonia espiritual, la gran mayoría del pueblo de Dios prefiere seguir en Babilonia. Or someone say, well, why was the Jews slow in leaving Babylon? Y algunos preguntarán, ¿y por qué los judíos se detuvieron tanto y pensaron tanto en salir de Babilonia? Notice this, brothers and sisters. Go to the next slide. Yeah, that one. Why were the Jews slow in leaving Babylon? ¿Por qué se detuvieron tanto los judíos en salir de Babilonia en ese entonces? Because the education of their children and youth Porque la educación de los niños y de los jóvenes was neglected during the 70 years. fue negligente durante esos 70 años de cautividad. See, the parents in Babylon, Los padres en Babilonia, estamos hablando de los padres israelitas por supuesto, instead of preparing their children for Jerusalem, they're preparing their children to stay in Babylon. en vez de haber preparado a sus hijos para que regresaran a Jerusalén, los prepararon para que se quedaran en Babilonia. They were preparing their children to do well in Babylon and have that good house and economics instead of leaving Babylon and starting to work in Jerusalem. En vez de prepararlos para que abandonaran esa casa, dejaron los negocios de Babilonia y tal vez las riquezas, en vez de prepararlos para ir y regreso a Jerusalén y comenzar de nuevo, los prepararon para quedarse en la riqueza de Babilonia, hermanos. The priorities were changed.
Las prioridades fueron cambiadas, por eso se quedaron allí la mayoría del pueblo de Israel. The value system of God and what is temporal was looked in a different light. Fue visto de una luz diferente el valor de lo espiritual, hermanos. Jewish homes Los hogares de los judíos should have been schools training children for the city of Jerusalem. debían haber sido escuelas de hogar para entrenar a los niños judíos que nacieron en Babilonia para regresar un día a Jerusalén. This author, I don't know, his depth, it just shakes me when I read. Hermanos, cuando leemos este autor, de esta cita que estamos leyendo, es un autor, un pionero adventista que se llamó el pastor Haskell. Profundiza mucho en cuanto a este mensaje. Instead, Jewish children En vez de ser niños judíos, attended Babylonian schools, estaban asistiendo a escuelas de Babilonia, mingle with Babylonian society, juntándose con la sociedad babilónica, wore Babylonian apparel, vistiendo ropas babilónicas, taught, ate, and acted like a Babylonian. Hablaban, comían y actuaban como los babilónicos. O sea, no había ninguna diferencia entre los niños israelitas en Babilonia, no había ninguna diferencia. When the time came to leave Babylon, Cuando llegó el tiempo de salir de Babilonia, they didn't want to go. ellos no querían irse. Hermano, eso puede pasar con nuestros hijos. Y eso está pasando con muchos de nuestros hijos, tristemente. How we know that, brothers? ¿Cómo lo sabemos? He should be here. Sorry. How do we know that? ¿Cómo lo sabemos? It was only 3 that stood up to the image. Solamente 3 de todos esos jóvenes se mantuvieron fieles cuando fue levantada la imagen. It was only 4 that said we would not partake of the king's meat. Solo 4 estuvieron dispuestos a estar firmes y fieles y decir no vamos a participar de la comida del rey. That's why we know they were like Babylon. Por eso es que por eso podemos saber que ellos no eran semejantes a Babilonia. See, you need to study the book of Daniel. Si nosotros estudiamos el libro de Daniel, Daniel 1 deals with appetite. el capítulo 1 de Daniel tiene que ver con el apetito. Daniel 2 deals with interpretation of prophecy. El capítulo 2 tiene que ver con la interpretación profética. Daniel 3 deals with the golden image. El capítulo 3 tiene que ver con el levantamiento de una imagen de oro. If Daniel was not educated in healthful habits, Si Daniel no hubiese sido educado, hermanos, oigan bien, en hábitos de alimentación, he could not be prepared for Daniel 2, Daniel 3, and Daniel 6. él no hubiese podido estar preparado para Daniel 2, Daniel 3 y Daniel 6. What education are you giving your young people? ¿Qué educación le está dando usted a sus jóvenes, a sus niños? Notice this next statement says, had the Hebrew race Noten que esta declaración dice si los hebreos hubiesen criado been true to its privileges, y hubiesen sido fieles a sus privilegios, they may have established the school of the prophets. hubiesen, I'm lost, Joel, No, the next one. this one. Yeah, that one. Voy a volver a retomar. Si la raza hebrea, corrijo, hubiese permanecido fiel a sus privilegios, ellos hubiesen establecido la escuela de los profetas, They could have established the school of the prophets right in Babylon. justamente en Babilonia. From Babylon De Babilonia would be the light that would go all across the world. hubiese salido la luz que hubiese alumbrado a todo el mundo en ese entonces. And let's stop and think about this. Pensemos por un momento en eso, hermanos. God was going to take the heart of heathenism Dios iba a tomar el corazón del ateísmo o del paganismo, which was Babylon, que era Babilonia, and used it as a center of his truth to proclaim to all the world. y usarlo como el centro para proclamar su verdad a todo el mundo. ¿Qué les parece a ustedes?
Pero ¿falló Dios? No. ¿Quién falló? Su pueblo, hermanos. Now, let's think of this, brothers and sisters. Pensemos, hermanos. Jesus was going to use the center of Satan's headquarters Dios o Jesús iba a usar el centro del comando central de Satanás and capture it and use it to diffuse light across the world. y capturarlo para difundir la luz a todo el mundo. This is powerful. Esto es poderoso, hermanos. Nebuchadnezzar Nabucodonosor witnessed that Daniel's educational principles él pudo ser testigo de los principios de educación de Daniel. was 10 times wiser than the instruction from Daniel's teachers. Era 10 veces mayor que la de los maestros de Daniel. ¿Qué le parece a usted, hermanos? At that point, En ese momento, Israel could have established a school of prophets just because of that principle. Israel pudiese haber establecido la escuela de los profetas gracias a ese principio. The teachers, Los maestros, the Chaldean youth, los jóvenes, would have been educated by the Jews and in their religion. the teachers, The teachers and the Chaldean youth, the students, o los maestros y los jóvenes caldeos hubiesen podido ser enseñados por los maestros de estas escuelas si se hubiesen establecido. go to, Yeah. Yeah, we gotta finish this up, close it out. There's so much good stuff to cover, but we're gonna have to bring this to an end. Hay muchas cosas interesantes que necesitamos hablar, pero tenemos que concluir este mensaje. We'll look at a few statements and then we'll bring it. Vamos a ver algunas citas más y terminamos. God intended that Israel would be the teachers of the world. Dios tenía el propósito, hermano, oigan bien, de que Israel fuera el maestro del mundo. He gave them an opportunity to teach their captors. Él les dio una oportunidad para que les enseñaran a sus captores. Not only their captors, but their captors' children. No solamente a sus captores, sino a los hijos de sus captores. Did Israel do that? ¿Israel hizo eso? Preguntamos. No. Por supuesto que no. The response to Cyrus told us that they didn't educate. La respuesta de Ciro lo vemos en que verdaderamente ellos no fueron educados como Dios quería que fueran. They didn't teach others, No enseñaron a otros and they failed to teach their own children. y fallaron en educar o enseñar a sus propios hijos. Therefore, thousands still stayed in Babylon. Y es por eso que miles y miles se quedaron en Babilonia. So what is that here? That's it. And we'll close with this. Terminamos con esto, mis hermanos. Just another time we'll have to look at this in depth. Vamos a en otra oportunidad a entrar un poquito más profundo en cuanto a este mensaje. The Jews, Los judíos, during the time of Cyrus durante el tiempo de Ciros and the time of Darius, durante el tiempo de Darío, had a period of peace to leave Babylon. tuvieron un periodo de paz para que pudieran abandonar a Babilonia. During that time, Durante ese tiempo, hermanos, they didn't do that. no lo hicieron. And when it came to Haman, Y cuando llegó, cuando llegó, Haman, the one who was antagonistic to, Amán. Ok, cuando llegó Amán, ¿recuerdan a Amán? they had wished they had left Babylon. Hubiesen querido en ese entonces haber abandonado Babilonia. Because now the Jews had to face death. ¿Por qué? Porque los judíos tuvieron que confrontar en ese tiempo de Amán, tuvieron que confrontar un decreto de muerte. Now, just going to end with this thought. Terminamos con este pensamiento. The delay to come out of Babylon is nothing new. Hermanos, en la tardanza de salir de Babilonia no es nada nuevo. Israel was slow and took their time to leave Babylon. Israel fue lento y se tomó todo el tiempo necesario para salir de Babilonia. Israel was slow and delayed in leaving Egypt. Israel también fue lento
y tomó tiempo para abandonar Egipto. What could take 11 days journey from Sinai to Canaan? Lo que tomó, hermanos, oigan bien, solo que lo que tomaba 11 días from Canaan to Sinai, From Sinai to Canaan del Sinaí a Canaán, was 11 days. solamente era 11 días. It took Israel 40 years. ¿Y qué le tomó a Israel? 40 días. O sea, el periodo que había, hermanos, de Sinaí a Canaán, a la tierra prometida, era 11 días solamente. ¿Y ese tiempo duró cuánto? 40 años. Modern Israel El Israel moderno, has been delayed again according to spirit of prophecy. de acuerdo al espíritu de profecía, se ha ido retardando una y otra vez. Unbelief, Incredulidad, strife, luchas, peleas, worldliness, mundanalidad, unconsecration falta de consagración. has kept us in this world for so many years. Nos ha mantenido en este mundo por muchos años, dice la mensajera del Señor. Modern Israel, El Israel moderno delayed in the wilderness, está retrasando su entrada a la Canaán celestial en este desierto. modern Israel, El Israel moderno, o sea, el Israel antiguo en el desierto, el Israel moderno ahora, delayed in leaving modern Babylon. en abandonar la Babilonia moderna. We're at the same point just like Israel. Estamos en el mismo patrón que el Israel antiguo, hermanos. And why? ¿Por qué? Unbelief. Por falta de fe en Dios, incredulidad. We'll continue on this series probably another time, but we're going to kneel for prayer to close out. Vamos a continuar con esta serie en nuestra próxima oportunidad, pero vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración. Father in heaven, Querido Padre Celestial, we saw that the call to come out of Babylon vimos que la salida a salir de Babilonia, is just more than teaching doctrines based on the Bible. el llamado a salir de Babilonia no es solamente las enseñanzas o las falsas doctrinas. This morning, En esta hora, Señor, our life nuestra vida should make everyone leave Babylon and come into Jesus. debería hacernos a todos a salir de Babilonia y venir a Jesús. Father, the joy and the experience that the Christian believer experiences, Padre, el gozo y la experiencia del creyente cristiano and the spiritual atmosphere that comes from heaven y la atmósfera espiritual que viene del cielo should be such of an influence that would make the world say, I don't want what this world has, I want what you're receiving. debería ser, Padre Celestial, una influencia para el mundo, para que el mundo diga, ya no quiero más de lo que este mundo ofrece, quiero lo que tú posees. This alone Solo esto, Señor, will call a people out of Babylon, llamará a un pueblo a salir de Babilonia, a Christ-centered life. una vida centrada en Cristo Jesús. Father, we pray that we will understand the call to come out of Babylon. Padre, oramos para que nosotros podamos entender lo que involucra el llamado a salir de Babilonia. Oh, Father, help us not to be deaf to your calling. Padre, ayúdenos a no ser sordos a su llamado. Help us not to delay any longer. Padre, ayúdanos a no demorarnos más tiempo. Help us, Father, not to be comfortable in Babylon. Ayúdanos a no estar cómodos en Babilonia. Jesus is trying to get us our attention Padre, Cristo nos está haciendo un llamado to come out of modern Babylon. para salir de la Babilonia moderna. Oh, Father, be with us even at this time. Padre, sea con cada uno de nosotros en esta hora. Bless the food that we will soon partake of, Padre, bendiga los alimentos que vamos a participar a continuación, that will be nourishing to our body. que sean de gran bendición y nutrición para nuestros cuerpos, For we ask it all in the name of Jesus, we pray. porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén.